Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Soy Olmo Axayacat y los saludo con mucho gusto. El día de hoy en este episodio les presento una entrevista que le hice a Montserrat Simón sobre agricultura orgánica. Es bastante interesante platicar sobre agricultura orgánica porque al final de cuentas es romper un poco los paradigmas de la agricultura convencional, estar más en contacto con la naturaleza y con los recursos naturales que tenemos disponibles, utilizar estos de manera racional para que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de utilizarlos. Así que sin más preámbulo, pasemos a la conversación que tuve con Montserrat. Montserrat, antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Me gustaría comenzar nuestra conversación poniendo en contexto a la audiencia. En este sentido, si nos puedes comentar quién es Montserrat Simón, ¿nos puedes platicar qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Claro que sí, mi nombre es Montserrat Simón Lizcano, soy de Jalisco, estudié agronomía, realmente no era lo que quería estudiar, ¿verdad? Era siempre gastronomía y entre otras cosas, pero terminé en agronomía por el hacer algo, pero me acabó gustando. Entonces, pues he disfrutado la carrera en base a lo que realizamos en base a la agricultura, más porque pues vengo de familias que son agrónomos, son productores, y pues le agarras el amorcito al campo, ¿no? Sí. Actualmente, pues bueno, tengo algunos diplomados en certificación de proyectos a nivel agroindustrial y desarrollé un proyecto de residuos, bueno, de aprovechamiento de los residuos del aguacate, que actualmente se ubica ahí en Peribán. Ok. Y pues está trabajando con muy buen, ¿cómo se dice? ¿Buenos resultados? Sí, muy buenos resultados, sí, claro. Ok, no, pues bastante interesante. Justamente nuestra plática el día de hoy va sobre el tema de agricultura orgánica, un tema bastante relevante en la actualidad y sobre el que sé tú te estás dedicando justamente a esto. Para empezar con este tema, ¿nos podrías comentar desde tu punto de vista cuáles son los fundamentos más importantes de la agricultura orgánica? Y te digo los más importantes porque al final de cuentas entiendo que todo esto pues tiene mucha complejidad, no es fácil decir estas son las 2, 3 cosas de la agricultura orgánica, pero ¿qué nos podrías tú comentar al respecto? Bueno, como tal, entender qué es la agricultura, ¿no? Porque estamos hablando del campo, de la cultura del campo, que es reconocer todos los factores bióticos y abióticos que existen en el universo, básicamente. Porque tenemos el suelo, tenemos la tierra, bueno, lo que es el suelo, el entorno físico, el entorno atmosférico y el cielo, ¿no? Todo lo que nos regala, si son lluvia, sol, lluvia ácida y demás, pues bueno, es entender cómo trabaja y aparte de, pues lo más importante, el agricultor o el que trabaja la tierra. Entonces son como que los factores importantes en un contexto general. En un contexto ya más específico estaríamos hablando, pues bueno, básicamente, y lo que más me gusta a mí, yo en mi opinión personal, es el suelo, ¿no? Entonces, el enfoque que tenemos en el suelo, que para mí es lo más importante porque lo debemos de considerar un ser vivo, no solamente como parte o sea, sí, muchas preguntan, ¿y qué es el suelo? Es tierra. Claro que no, es un ser vivo, un ser que responde, un ser que respeta. Entonces, si tú lo tienes bien alimentado, bien nutrido, pues obviamente te va a dar buenos resultados. Sí. Porque en el suelo pues viven millones de microorganismos que no conocemos y unos tantos que sí, ¿no? Entonces, el suelo para mí es lo más importante. Todo lo que conforma el suelo, pues son los minerales, la materia orgánica, la microbiología y sobre todo, pues el manejo que le vamos dando.
como agricultor, como persona que labra el suelo, es el manejo que le da, es el respeto a la tierra, al suelo. Ok, y en este sentido que estás hablando justamente de los suelos y su biodiversidad, de manera directa, la agricultura orgánica o quienes realizan agricultura orgánica, ¿cómo están incidiendo en la recuperación de los suelos? Porque sabemos que actualmente pues hay una gran problemática con la salud de los suelos y por esto muchos están pasando a la agricultura orgánica, pero directamente ¿cómo repercute? Pues más que nada es, bueno, te digo, es reentender al suelo cómo es su estructura y cómo conformarlo, porque lo hemos degradado tanto, le hemos quitado tanto al suelo que no sabemos ni quién es. Entonces es volver a conocer un suelo y reconocer que el suelo tiene memoria y está hecho a base de minerales. Entonces, sobre todo aquí el punto importante es una remineralización de los suelos. No es solamente un sustituto de insumos, como lo ven muchos productores, que dicen, no, ahora estoy orgánico, le metemos, en vez de sulfato de amonio, le vamos a meter composta. No se Ajá. trata de eso, se trata de ver qué tenemos en el suelo y cómo podemos recuperar ese suelo, ¿sí? Es regresarle la vida, es un tratamiento de depuración, de limpieza del suelo, de los microorganismos que existen, de los que ya están encapsulados, de que no ven condiciones para salir por tanto veneno que hay en el suelo, es darle las condiciones a todos los demás para que también emerjan y que todos los microorganismos que existen tienen una función. Entonces también el no tenerle miedo a todos los microorganismos que se desarrollan en el mismo suelo. Entonces, como tal, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos el pensamiento de recuperación de los suelos, Ok, en base a la remineralización, a agregar mayor cantidad de microbiología, que es la que hace la chamba en los suelos. sí, ok, entonces, pues esto que mencionas es importante porque al final de cuentas he visto yo en algunas ocasiones que algunas personas consideran que con una simple aplicación de composta de origen orgánico ya están, digamos, realizando hasta cierto punto agricultura orgánica, pero creo que esto va un poco más allá, es un poco más complejo. Ustedes, pues en Gaia Orgánicos, justamente trabajan en este sentido. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo surge este proyecto? Ok, mira, Gaia se funda, es una empresa familiar completamente, Ok, que se funda 2 días después de que nací yo, empezó el concepto, porque fallecieron, bueno, ya te había comentado, como vengo de familia de agricultores, productores, estaban sí, trabajando en una producción de tomate en Jalisco. Entonces, 2 muchachos que andaban aplicando este producto se murieron por una aplicación, por una intoxicación. ok, Entonces, esto fue un poco rojo y dijeron, bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, muchachos sanos, fuertes, con una aplicación murieron. O sea, fue un punto muy rojo que tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, mi papá, Jesús Ignacio, decide que no quiere volver a aplicar nada de insumos químicos y empieza su labor en buscar alternativas. Entonces, ya había estado alguna vez escuchando algo de las compostas y se mete muy de lleno al trabajo de composta. Estuvo tomando seminarios en Cuba y demás, precisamente para tomar estos temas más a fondo. Cuba ha sido uno de los principales, ¿cómo se puede decir? De los cuales hemos recibido mayor empuje o mayor capacitación ajá, para que Gaia se desarrolle como tal en todo lo que empezando, te digo, con lo de las compostas, que fue así nuestro
producto número uno de cuando empezamos en 1992, me parece, Ok. si mal no recuerdo la fecha. En esas fechas, aquí en Michoacán, mi papá estaba trabajando en el INI, que es el Instituto Nacional Indigenista de Cherán, junto Ajá. con parte de gobierno, se llevó a cabo un trabajo de reciclaje de basura y separación de basura. Entonces, separamos en los famositos camiones verdes, naranjas, cafés, el plástico, papel, comida, desechos vegetales. Ok. Entonces, con estos desechos vegetales se empezó a procesar la composta. Se fundó una planta que se llamaba Tanín Irotecha, que es de Pueblos Unidos. Me parece que son 3 pueblos indígenas que se unieron en este proyecto. Entonces fue un megaproyecto que empezó a producir biofertilizante y a la vez reutilizaba todos los plásticos creando postes. Estos postes de plástico para las huertas o para las casas, así. Entonces, en ese mundo comenzamos ya con una empresa que se dedicaba pues a la venta de las compostas, obviamente con locos como nosotros, que así nos decían, los locos Ok. solamente son los que aplican. Entonces, ya con estas personas, pues empezamos a que ellos sí veían resultados en sus huertos, no dejaban obviamente de aplicar lo que estaban aplicando, ¿no? Pero en ese momento el maíz, sobre todo en la zona de Angahuan, de Nahuatzen, en Paracho, pues se sembraba mucho maíz. Entonces ahí era donde se aplicaba la composta y veían los resultados, veían que a lo mejor habían salido 10 kilos más en el maíz, pero que había tenido muy mejor llenado del grano y demás. Esos fueron los puntos que les llamó la atención y pues puntos a favor. Entonces con eso fue como pues una palomita, ¿no? Que dijo, bueno, esto sí jala, sigue creciendo y vamos bien. O sea, algo te indica que vamos bien. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, con la composta fue nuestro único producto que estuvimos trabajando casi, yo creo que unos 10 años. Ok. Como tal. Después de esto, pues bueno, vienen más capacitaciones, vienen visitas a Cuba, vienen visitas a Australia o a algunos otros lugares donde nos dijeron, oye, ¿por qué no intentas con complejos microbiológicos? Pues, ok, ¿qué es esto, no? Sí. Pues es toda la microbiología, son hongos entomopatógenos, son bacterias, son actinomicetos, levaduras y demás. Entonces, pues ya empezamos también a trabajar un poco más en base a toda la cuestión microbiológica. Y así fue como fuimos desarrollando también ese lado de microbiología hasta llegar al punto de crear nuestro propio laboratorio. Entonces, Gaia cuenta con un laboratorio que es especializado en reproducción de hongos entomopatógenos, bacterias y algunas levaduras. ¿Dónde está su laboratorio? Aquí en Uruapan también. Todo lo tenemos aquí en Uruapan. O sea, la matriz como tal está en Uruapan. Ya después, como varios de mis tíos, pues también, igual hermanos de mi padre, que eran agricultores y ingenieros y demás, pues dijeron, oye, sí está funcionando eso. O sea, no estás tan loco como creímos y pásanos, pues, parte de qué podemos hacer, ¿no? Ajá. Entonces se crea la planta en el ejido 6 de enero, en Durango. Creamos una planta composteadora. Pues obviamente allá les agarramos todos los desechos de la lechera Lala, del sello rojo, etcétera. Y se empieza a trabajar con los estiércoles. Primero te regalaban el estiércol, ¿no? Porque era un desecho y no sabían qué hacer con tanta caca. Sí. Y ahora, pues ya la venden. Entonces, pues bueno, empezamos también lo mismo, ¿no? O sea, procesar
Actualmente se procesan alrededor de 3,000 toneladas casi cada 4 o 5 meses Vaya. de composta, ¿sí? Y tenemos igual plantas de reproducción de insumos, de microbiología y demás. Ok. Entonces, esta es esa planta, y de ahí empezaron pues los demás proyectos, porque en conjunto realmente Gaia nunca se ha tapado de decirle, ¿sabes qué? Es información confidencial, no te puedo pasar nada. O sea, Gaia siempre ha dicho, ¿sabes qué? Te ofrezco cursos para que tu productor, tu campesino, sepas qué haces, bueno, qué productos hacer, para qué cosas, pero sobre todo es qué es lo que tú estás metiendo a tu campo, a tu huerto. Entonces es crear como conciencia de saber realmente que el productor está aplicando algo que no le va a hacer daño ni a él, ni a su familia, ni a los trabajadores, y mucho menos pues a la gente a la que se la dé, ¿sí? Ok. Los frutos. Ok, y esto es en cuanto a sus productos que actualmente ofrecen, pero en temas de servicios de consultoría, actualmente ustedes en Gaia Orgánicos, ¿cómo apoyan a los agricultores? Damos los cursos de capacitación de lo que requiera. Si quiere asesorías en campo, se les da en campo. Si quiere asesorías para producción de bioinsumos, actualmente tenemos un proyecto grande de elaboración de plantas de bioinsumos. Entonces les ofrece a los productores, sobre todo a los productores grandes, Ajá, que tengan su propia planta para ir generando autosustentabilidad en las huertas. ok, Está esa parte, está la parte a nivel nacional, internacional, los cursos, diplomados, y pues más que nada son las asesorías en base a lo que ellos requieren. Obviamente cada productor es muy especial, muy específico en sus necesidades, y todos los planes de consultoría, de asesoría, van adecuados a lo que el productor requiere. ok. Me imagino que, bueno, tú que estás muy en campo, habrás visto que no es tan fácil a veces pasar de la producción convencional a la producción orgánica. Alguien que quiera hacer esto, ¿qué cambio de mentalidad requiere tener para hacer justamente este, pues, enorme cambio? Tú lo has dicho, primero que nada es la mentalidad. O sea, primero que nada es el quiero estar bien, quiero estar saludable, quiero que mi huerto esté saludable por mí, o sea, porque realmente valoro lo que es la vida, lo que es un alimento sano y nutracéutico. Digo, es primero como la pregunta del millón, ¿no? Sí. Ya una vez que tú dices, ¿sabes qué? O sea, sí quiero, sí estoy consciente o sea, que no va a ser fácil, obviamente. ¿Por qué? Porque vienes de una producción que la has mantenido en terapia intensiva, ¿sí? Todo lo que le metemos en químicos y demás, haz de cuenta que tienes un enfermo en terapia intensiva, todo se lo estás dando disuelto, ya directo, porque sabes que va a la raíz, porque sabes que va, o sea, todo es muy específico y muy... Es ir generando esta parte de conciencia, pues bueno, con las pláticas, cómo es que funciona el suelo, Ok, cómo activar, más que nada. Después de eso que ya dicen, pues sabes qué, sí, me late al 100, nada más es tener bien en cuenta que no es una sustitución de insumos, ok, que es otra forma de trabajar. Entonces, ser orgánico o ser sustentable es generar completamente otra forma de trabajar y tener esa conciencia de que no son sustituciones. No nada más porque ves la planta media amarilla, decir, ¿sabes qué? Es que el producto no funciona porque necesita nitrógeno, yo la necesito ver verde. Oye, a lo mejor la planta no requiere nitrógeno y te lo está diciendo, tiene buena producción o va creciendo muy bien, va creciendo bien desarrollada, y lo único es que es como todos, ¿no? Tiene la piel diferente, tiene el color, tiene una textura diferente cada árbol. Entonces hay que aprender a conocer
con qué plantas trabajamos y qué plantas tenemos alrededor. Ok, Entonces, es más que nada, es un cambio de chip completamente. ok. Y en este sentido, en Gaia Orgánicos, ¿cómo trabajan ustedes de cara a esta cuestión o este pensamiento de que es más difícil hacer agricultura orgánica que agricultura convencional? Y a lo mejor hasta cierto punto es comprensible porque, pues, para bien o para mal, en la agricultura convencional vamos a la agroquímica, compramos un botecito, llegamos a la huerta, lo destapamos y lo aplicamos literalmente, pues, de manera, ahora sí que directa, y esto hasta cierto punto, pues, digamos, le facilita la vida a los agricultores. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, es difícil llegar a ese punto, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí te la complicas porque dices, a ver, yo sé que ahora ya en la actualidad, digo, uno debe de tener ya como que, necesito para plaga de ácaro, ok, pues métele un sulfocálcico, metes esto, metes lo otro. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué productos tenemos y cómo trabajarlo. Pero hay gente que sí te dice, oye, ¿y cómo me va a funcionar? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto tiene después? ¿Cuántos días? ¿Puedo cortar la fruta mientras esté aplicando o no? Y ya las preguntas dices, ok, a este le interesa saber el por qué. Ah, Entonces agarras, como que tomas a esa persona y le dices, a ver, muy bien, ¿por qué va a aplicar? ¿Por qué tiene ácaros? No, pues ¿sabe qué? Es que ahora no regué. Entonces no regué y la verdad hubo mucho polvo y dejamos, no sé, por ejemplo, los de temporales, ¿no? Que no se riega más que con lluvia. Entonces ahora no ha llovido, no nos dieron el agua, tuvimos tal problema, se estresó la planta. Ok, entonces ¿estás consciente de dónde viene la plaga? Entonces tú ok. tuviste un desequilibrio en tu suelo, entonces ya como que empiezas ahí a entrar, a hacer entrar en razón al productor y a que vea de dónde viene el problema que está teniendo, ¿sí? Sí, Entonces es ir con cada quien y es ver de dónde empiezan los problemas, es ir al punto de inicio y siempre nos gusta trabajar siempre con la verdad y decirle, ¿sabe qué? Sí le va a controlar, pero tiene que hacer estas cosas o no le va a controlar aquí. O sea, su plaga va a seguir y va a seguir y va a seguir si no hace cambios acá. Entonces, ok. si tú trabajas mal tu suelo, pues siempre vas a verlo reflejado en la vía aérea, ¿no? Así es, efectivamente. Oye, en términos de legislación, algo que yo creo que dificulta en México el paso de agricultura convencional a agricultura orgánica es esta cuestión de que se necesita un periodo de espera. O sea, el agricultor ya está produciendo como orgánico, pero su fruta sigue siendo convencional hasta que pase cierto número de años, o en su defecto, pues se necesita un terreno que lleve ya varios años sin haber sido cultivado para que se considere como orgánico. En este sentido, ¿tú crees que hace falta algún cambio a nivel legislativo en México para que la agricultura orgánica se pueda impulsar más? Sí, fíjate, yo creo que sí. Bueno, de entrada, pues sí es bien sabido que pues necesitas un proceso de desintoxicación, ¿no? Que son mínimo 3 años, como te lo ponen. Ok, ¿Por qué? Pues empiezas a depurar. Es como uno, empiezas a desintoxicarte y pues requieres un tiempo. Obviamente, no puedes decir, ¿sabes qué? Ayer apliqué abamectina y hoy ya me metí unos chochitos con diente de león, ¿no? sí, Entonces, pues, óyeme, tampoco. Entonces, la idea es, pues también ir generando conciencia precisamente en las legislaciones, porque no te pueden calificar un extracto de ajo como un insecticida, ¿no? O sea, como califican de síntesis química un insecticida. ¿Por qué? como actualmente está, ¿no? Así es. Entonces, en esa cuestión, no nos podemos poner a comparar un producto con otro. Y eso es uno de los pleitos más grandes que se tienen actualmente ahorita, queriendo cambiar la norma que se tiene de la legislación. Se me fue el nombre, no recuerdo exactamente el nombre, tiene un nombre este proyecto nuevo que traen. Hay una asociación de productores de biofertilizantes Ok, de México que ellos están ahorita peleando ante COFEPRIS, ante los senados y todos estos rollos
para ir generando una norma que realmente califique a lo orgánico como tal. Porque no te pueden juzgar con la misma vara, ¿no? Como dicen, no te pueden medir con la misma vara. Son cosas diferentes, así es. Completamente diferentes. Ok, pues ojalá que esta legislación que se está impulsando pues pase para pues tener este apoyo a la agricultura orgánica. Si algún agricultor está interesado, Montserrat, en trabajar con Gaia Orgánicos, ¿dónde los encuentra o cómo los contacta? Claro que sí, tenemos página en internet, es gaiaorgánicos.com.mx. Ok. Ahí, o vía telefónica, también por WhatsApp, es ahora lo más común, al 452-182-1562 o 452-182-1546. Ok. ¿Cualquier cultivo se puede trabajar bajo un sistema orgánico? Así es, cualquier cultivo, desde plantas ornamentales hasta las más delicadas como las violetas, orquídeas y demás, Sí. hasta cualquier hortaliza, berries, cítricos, o sea, todo lo que son frutales, granos y más. Ok, excelente. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia del podcast? Pues generemos conciencia y creamos más en nuestro suelo, que sí podemos creer en un suelo sano, nos va a dar vida sana. Excelente. Y hasta aquí la conversación sobre agricultura orgánica que tuve con Montserrat, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para conversar aquí en el podcast conmigo. A todos ustedes, espero que este tema ya les haya resultado de muchísimo interés. Al final de cuentas, como ya les he dicho en varios episodios anteriores, no se trata de elegir entre agricultura convencional y agricultura orgánica. En este caso, elegir como a nivel general por una u otra, sino que pues hay alternativas y hay agricultores que se pueden encontrar bien con la agricultura convencional y también hay agricultores que se podrían encontrar bastante bien desarrollando agricultura orgánica. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.